Hola, putas. Soy yo, Calíope, la musa de la poesía heroica y la retórica. Y estoy aquí para darles una gran información. Todos ustedes están bajo arresto. ¿Bajo qué cargos? Tal vez se pregunten. Bueno, bajo el peor cargo de todos. Creer que las dragas son artistas. Amigas, ¿cómo están? Oigan, soy yo, Victoria Fantasmal, la diva del teatro, comentarista de eventos de actualidad, personalidad indeseable de Twitter y persona desagradable en general. Pero podemos dejar los halagos y las introducciones de lado porque estoy aquí para decirles una información muchísimo más importante. El drag no es arte. Pero no lo digo yo, lo dice un monstruo mucho más grande, más informado y con el juicio crítico más duro que el abdomen de los ayudantes inútiles de cierto programa travesti de actualidad. La opinión pública. Y si se preguntan de qué demonios estoy hablando, aquí está la información clara y concreta. El 13 de mayo de este año, el diario de Jalapa publicó una nota titulada Urge visibilizar el trabajo drag con mejores salarios y espacios laborales dignos. Ali Scream, acompañada por el diminuto subtítulo, anuncian la tercera temporada de la Next Top Drag Queen. Así que, hablemos de eso. Capítulo 1. Next Top Drag Queen contra el público general. En caso de que no lo sepan, Next Top Drag Queen es una competencia drag de Jalapa, Veracruz, que se realizó por primera vez en 2021 con la finalidad de encontrar a la siguiente top del arte drag a partir de una serie de capítulos o retos en los que las concursantes tienen que mostrar la versatilidad de su personaje en rubros como comedia, imitación, baile. Básicamente es cualquier puta competencia travesti del mundo. Y tal vez estén preguntando, ¿cómo es que sé esto? Yo fui la conductora de las 2 temporadas que existen. Ahora bien, esto no es un comercial de Next Top Drag Queen porque Dios sabe que no me están pagando y como dicen popularmente, con dinero baila el perro o en mi caso muy particular, con dinero esta perra se traga su dignidad y se vuelve adepta del producto o servicio que sea necesario para subsistir. Pero sí, Next Top Drag Queen anunció su tercera temporada y básicamente esta fue la reacción de la gente. ¿Halloween? ¿En primavera? Pues lo único que provocarán es que la gente se vomite. Hashtag no digas mamadas, diario de Jalapa. Hashtag ¿qué me importa? ¿Urgente? ¿Salario? ¿Les pagan? ¿Qué género? ¿Masculinos? ¿Femeninos? ¿Mixtos? ¿O ya es otra especie que emerge por una mente en conflicto de identidad? ¿Arte drag? Es broma, ¿verdad? Tal vez no saben de Miguel Ángel entonces. Es comprensible. ¿Urgente? No lo creo. ¿Pendiente? Tal vez. ¿Arte? ¿Arte drag? Habrá que redefinir el concepto de arte. ¿Cuál arte? Pregunta seria. Bueno, eso escaló bastante rápido, ¿no es así? Así que ocupemos esto como un estudio de caso para analizar la situación e intentar responder algunas preguntas importantes como ¿el drag es arte? ¿Qué diablos es el arte? ¿Es correcto autonombrarnos artistas? Y preguntas muchísimo más importantes como ¿es legal servir tanto coño como lo estoy haciendo ahora mismo? Oh. Capítulo 2. Epistemología de una entrevista pública. Ok, lo admito, empezamos rudo, ya estoy ocupando palabras pretenciosas que probablemente no saben qué significan, pero citando una expresión muy utilizada en espacios disidentes de diálogo. Soporten. Panzonas.
Miren, si no saben qué significa alguna de las palabras que ocupe durante este video, pueden poner pausa e ir a Google para descubrir su significado. Y mientras ustedes aprenden algo nuevo, YouTube va a tomar todo el tiempo que estén en pausa como deliciosa monetización para este video. Y Dios sabe que quiero esa monetización. Pero para términos concretos de este video, podemos definir a la epistemología como la ciencia que se dedica a estudiar el pensamiento científico bajo sus términos básicos como objetividad, validez, fiabilidad, veracidad, verdad, evidencia, etc. De cierto modo, podríamos decir que para la epistemología, la verdad se encuentra en este punto medio incómodo entre lo que creemos que es verdad y lo que objetivamente es verdad. Perdón, no pude evitarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la nota que hizo el diario de Jalapa? ¿Y cómo se relaciona con un montón de machitos que seguramente nunca en su vida han abierto un libro, pero se atreven a hablar acerca del purismo en el mundo del arte? Bueno, desafortunadamente Ali, la draga entrevistada en la nota, fue víctima de una de las estrategias favoritas para la creación de contenido de los medios de comunicación actual: el argumento de autoridad. El argumento de autoridad o Magister Dixit es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Y seguramente han visto esta táctica siendo utilizada en todas las notas de prensa que adquieren algún grado de relevancia en internet. Por ejemplo, no es lo mismo una nota de prensa con un encabezado como "No hay agua en la colonia desde hace 10 días, aseguran vecinos", comparado con un encabezado como "La falta de agua va a volvernos locos, asegura el doctor Mario Pérez". En el primer ejemplo, se enuncia un caso general de un problema general dicho por una generalidad de personas, sin nombre, sin rostro, sin identidad. Mientras que en el segundo ejemplo, el doctor Mario Pérez está eligiendo ser el vocero de todos los doctores que tienen algún grado de conocimiento acerca de los problemas de agua en la colonia. De este modo, el doctor Mario Pérez ahora es el ejemplo por antonomasia de todos y cada uno de los doctores que quieran opinar acerca de los problemas de agua pública en las colonias del mundo. Si nunca lo habían notado, la prensa hace esto muy a menudo. Y la verdad es que tiene un par de razones para hacerlo. Primero que nada, a todos nos gusta un buen linchamiento público. Pero no le vamos a cortar la cabeza a María Antonieta si no sabemos cuál de todas las mujeres con peluca es María Antonieta. O en este caso particular, si no sabemos cuál de todos los hombres vestidos de mujer es la doctora en estudios estéticos Ali Scream. Y la segunda razón, aunque sea tal vez un poco más maquiavélica, también es un escudo moral para los periodistas en esta época de creación de contenido inmediato para redes sociales. Es mejor un título que llame la atención. Sí, es probable que si la nota se hubiera llamado "Competencia Drag anuncia su tercera temporada", habría habido algunos heterosexuales enojados en Facebook, reaccionando con "me divierte a la nota", porque honestamente creen que es el mayor insulto que uno puede realizar en la era digital. Pero sin lugar a duda, la respuesta en redes habría sido mucho menor. Mientras que el título "Urge visibilizar el arte drag con mejores espacios y salarios, Ali Scream", está hablando acerca de política, acerca de cultura, acerca de economía, de derechos laborales, del concepto de dignidad, y además está enunciado por alguien que es parte del colectivo drag. Ahora bien, hacer esto no es ni bueno ni malo en esencia. Y seguramente todas las personas hicieron una lectura crítica de la nota antes de ir a Facebook para comentar que estábamos viviendo la caída de la cultura occidental y que estábamos viendo cómo la maldita ideología de género y los esbirros de Satanás, también conocidos como los homosexuales, estaban destruyendo el patrimonio cultural del mundo. El problema es que Ali Scream, la draga cuyo nombre está en el encabezado de la nota, probablemente no es experta en temas sociopolíticos complejos, historia del arte, estudios estéticos complementarios. Simplemente era una draga emocionada porque estaba dando una rueda de prensa pública anunciando la tercera temporada de una competencia en la cual ella iba a ser parte. Pero se hicieron cuestionamientos válidos. Y no solo me refiero al comentario que únicamente decía Sodoma y Gomorra. Aunque, totalmente de acuerdo, reina.
Sodoma la más, Gomorra la más, y Sodoma, y Sodoma, y Gomorra, y Gomorra, y Gomorra. Soy insufrible. Sino que hubo personas honestamente consternadas por el futuro del arte. Y con ellos quiero hablar. Capítulo 3. El travestismo es para las travestis y el arte para los artistas. ¿Alguna vez se han preguntado a la mitad de la noche después de masturbarse de forma eufórica durante 20 minutos porque no logran conciliar el sueño y piensan, si no me duermo en este momento probablemente me suicide porque tenga que convivir con las voces que viven en mi cabeza y constantemente me dicen, termina con todo ahora? ¿Qué es el arte? Porque definitivamente Mosca Vía Lactina lo ha hecho. Para Aristóteles, el arte es mímesis. Es un proceso interminable de imitación del mundo natural y específicamente para el teatro hace la diferencia entre tragedia y comedia. La comedia es el teatro que imita la vida y costumbres de los peores hombres, es decir, tu vecino estúpido que decide poner música a las 4 de la mañana cuando todos intentamos conciliar el sueño, mientras que la tragedia se dedica a hablar de la vida y obra de los hombres más virtuosos. Los héroes, los que marcan la historia. Generalmente un montón de rubios blancos que son designados por los dioses para decirnos qué está bien y qué está mal porque los demás somos estúpidos. Sin embargo, estoy segura de que Gibran Enrique Banda hizo una lectura minuciosa de la poética de Aristóteles donde hace una disertación acerca de la mímesis y sus implicaciones estéticas, y es por eso que puede hacer comentarios fundamentados como este. Aunque, según Aristóteles, el arte es mímesis. O sea que es cuando las cosas no son las cosas, pero como no son las cosas, son lo más parecido que pueden ser a la cosa que intentan ser, aunque no son, pero en ese intento por ser la cosa que no son, terminan siendo la cosa que no son. Eso suena aterradoramente similar a hombres vistiéndose de mujer sin ser mujeres por razones meramente artísticas. ¿O no, Gibran? Quizás incluso como una persona ocupando maquillaje, peluca y tacones con fines meramente artísticos. Y aclaro que un hombre vistiéndose de mujer, aunque no es una mujer, no es un comentario transfóbico, es meramente la naturaleza de una persona cisgénero que se identifica como hombre haciendo drag. ¿Sí, no? Digo, según Aristóteles, cuando algo no es lo que es, sino una representación de un elemento del mundo natural, es cuando un dibujo de un árbol deja de ser un dibujo de un árbol y se vuelve una obra de arte. Una obra de arte de un árbol, por Victoria Fantasmal, disponible en Amazon. Por ejemplo, yo, en un trabajo de investigación que realicé hace 2 años más o menos, titulado Joto, siempre estuvimos ahí, les performances del género y la disidencia en el teatro de Shakespeare, defino al drag como una teatralidad que consta de representar las diversas feminidades a partir de los elementos socialmente entendidos como propios de ese género. Sin embargo, esta definición solamente aplica para el drag femenino y admito que no incluye a los drag kings, al drag no binario, a los drag queers, a las representaciones mucho menos hegemónicas pero que definitivamente son drag. Aunque, en mi defensa, y antes de que venga algún niño radical en Twitter a decirme que yo soy el cáncer de la cultura queer y que estoy intentando hegemonizar la cultura popular y que básicamente soy todo lo que está mal en la academia, porque la academia claramente es un espacio bastante inclusivo donde las personas disidentes somos aceptadas, abrazadas, y no creen que solamente nos dedicamos a abrir libros de forma casi compulsiva porque requerimos justificar nuestra existencia ante el mundo, sino que lo hacemos porque no tenemos nada mejor que hacer en nuestro tiempo libre y con nuestros propios recursos porque nadie está financiando investigación sobre el arte disidente. Antes de que eso suceda, quiero decir un par de cosas. Punto número 1. Mi interés durante la investigación que acabo de citar era estrictamente definir qué era el drag femenino, porque estaba hablando acerca de los personajes femeninos en el teatro de William Shakespeare.
Y si quieres rayarte la cara con plumones, ponerte una media en la cabeza, no usar tacones y no salir de tu cuarto porque es el único espacio donde sientes la seguridad de ser tú misma, adelante. Para mí eso es drag y voy a seguir argumentando que todo el drag es válido. Si vas a meterte un pepino por el trasero, invita. Punto número 2. Yo no soy el cáncer de la comunidad queer. Soy literalmente el Hitler del arte disidente. Así que únanse a mi mandato de arte académico o mueran bajo el poder de mi hegemonía de pensamiento que voy a instaurar en cada uno de ustedes y me encargaré de gasear hasta el último que no ejerza su pensamiento crítico del modo que yo quiero que lo haga, cual judíos. Pero todo cool. Aunque también me parece importante recalcar que tanto mi definición de drag como la definición de arte que da Aristóteles tienen sus problemas. O en las inmortales palabras de Gibran, Gibran, reina, suenas un poco molesta y un bastante pretenciosa. Y quiero informarte que esas dos cosas ya están tomadas. Son literalmente toda mi personalidad. Aunque, si yo me viera como tú, Gibran, también me sentiría con la libertad de ir por ahí haciendo comentarios estúpidos en internet. ¡Oh! Objetívame, puntualízame y tecnícame, papi. ¡Oh! Ahora bien, Gibran y todos los escépticos tienen un punto. Digo, quizás sea bueno preguntarnos por qué la noche estrellada de Van Gogh está en un museo y este dibujo de un payaso que hice en terapia cuando mi psicólogo me pidió hacer un autorretrato para saber cómo era mi concepción personal, esta no está exhibida en un museo. Digo, las dos son representaciones del mundo natural, ¿no? Y a pesar de eso, una está exhibida en los museos más importantes del mundo y la otra solo está exhibida en mi sala como un recordatorio constante de que la existencia es sufrimiento, pero indudablemente los antidepresivos ayudan. Larga vida a los antidepresivos. Así que, quizás, solo quizás, sí debería haber algún elemento objetivo para definir por qué de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Capítulo 4. Forma y contenido, aunque seas aburrido. Lo cierto es que Aristóteles escribió la poética en el siglo IV a.C. y la idea del arte como representación del mundo natural se quedó bastante atrás. O, como diría el experto en fenomenología del arte Villalba Transmisiones, ¿y saben qué? Tiene razón. Muerte al arte clásico. Abajo el mito romanticista del artista apasionado por lo que hace. Destruyamos la idea neoclásica de que todo tiempo pasado fue mejor. Y en lugar de eso, hablemos del presente. Este hombre es Stanislao Ignacy Witkiewicz, escritor, fotógrafo, filósofo y pintor polaco. Destacó como novelista, director de teatro y dramaturgo, pero sobre todo, es uno de los padres del movimiento formalista en el arte. Hablar hoy de la forma pura en el teatro como de una teoría innovadora puede resultar un tanto anacrónico. Hace 70 años, sin embargo, junto a los movimientos futurista, expresionista y cubista, la teoría de S. I. Witkiewicz jugó un papel importante, sobre todo como intento de superación de la omnipresente tendencia realista simbólico-impresionista, reinante en el teatro polaco de las primeras décadas del siglo XX. A pesar de que no se convirtió en la única teoría teatral vigente, lo que tampoco era el propósito de su autor, esta influyó en el proceso de desdoblamiento de las tendencias artísticas en las primeras décadas de nuestro siglo. Para Witkiewicz, un dibujo de un árbol o un dibujo de un payaso son solamente eso, dibujos de árboles y payasos. Pero para que algo sea considerado como una obra de arte, lo principal, lo fundamental, es la forma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el dibujo del árbol, el dibujo del payaso, son perfectamente funcionales. Si los vemos, probablemente pensamos, mira, un árbol. O,
mira, un payaso. O incluso, mira, ella creía que tenía propuesta mientras se maquillaba y ahora solo parece que Rebel Mork le vomitó en la cara. Pero sí, la función del arte no importa, porque no debe ser funcional. Lo importante es que sea objetivo, puro y sobre todo, formal. Bickiewicz cree que la forma es la parte más importante del arte. Es lo que hace que el arte resalte en medio de un mar lleno de dibujos de árboles y payasos. Según Bickiewicz, el arte es el único camino que tiene el hombre para vivir el misterio de la existencia. Pero este fenómeno es posible únicamente cuando liberemos el arte de todo el lastre de la vida, cuando dejemos de entenderlo como una imitación o reproducción de las ideas presentes en la realidad palpable y cotidiana. El postulado de Bickiewicz es entender el arte como una forma pura. Bickiewicz buscaba la deformación en la estructura del arte, la perversión de los cánones estéticos. Esperen un momento. ¿Deformación y perversión? ¿Dónde he escuchado eso antes? Gay rights! Y bueno, uno pensaría que un arte que se basa en la objetividad y la pureza de las formas es hermoso, elevado, concreto. Sí, Bickiewicz no bromeaba cuando dijo que iba a pervertir las formas en el arte. Y cabe recalcar que un montón de su obra sucedió en 1915, es decir que es una suerte de precursor para movimientos como el cubismo, el teatro del absurdo, el arte abstracto y un montón de otras vanguardias estéticas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bickiewicz subraya frecuentemente el valor expresivo de la obra de arte. Sin embargo, rechaza por completo el recurrir en el arte a los sentimientos generales, como por ejemplo el dolor, el temor, el placer, etc., separando de forma decisiva la realidad de la vida en el mundo del arte. Lo que quiero decir es que las definiciones de lo que es el arte tienden a ser paradójicas. Bickiewicz, por ejemplo, pasó toda su vida buscando las formas puras de las cosas y terminó creando la versión más retorcida y menos parecida al mundo real de lo que es el mundo real. Entonces, ¿el drag es arte? Bueno, digamos que es una manifestación artística. Capítulo 5. Como dicen los chavos. Contexto. Primero que nada, tenemos que entender que no existe una única definición del arte. Existen miles de definiciones del arte y generalmente dependen del momento histórico en el que surgen. En el siglo IV a.C., cuando Aristóteles escribió la Poética, el punto del arte era generar obras que fueran lo más parecidas al objeto real que intentaban replicar. Prácticamente como el drag clásico, donde el punto es parecer una mujer. Pero en 1920, con la obra de Bickiewicz y el surgimiento de las vanguardias, el punto del arte era ser lo menos parecidos al objeto real que intentaban replicar. Básicamente como el drag contemporáneo, donde el punto es no parecer una mujer, sino que destruir y reasignar los roles de género a partir de nuestro entendimiento de los clichés del mundo y las normas sociales. Pero también es importante recalcar que estamos en 2023, o sea que han pasado más o menos 100 años desde el surgimiento de las vanguardias y la definición de arte que da Bickiewicz. Así que, en lugar de pensar solamente en el arte por el arte, pensemos en la sociedad. Porque el arte siempre es un reflejo de la sociedad. ¿Y saben qué? El drag también es un reflejo de la sociedad. Así que preguntémonos, ¿cómo es el mundo actual? Don't be fucking rude. Are you kidding me? El mundo actual es un caos. Y adivinen qué, el arte actual es caótico. En la actualidad existen fenómenos como el arte objeto, el performance, el arte digital, el arte creado con inteligencias artificiales, el arte comercial, el arte documental, el criptoarte. Pero eso no ha hecho que desaparezcan el arte clásico, o el arte rupestre, o el arte de vanguardia, ni ninguna de las concepciones que hemos tenido de arte desde el inicio de la humanidad. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, es porque la historia del mundo no es un maldito pastel bola de imbéciles.
Es aterradoramente ingenuo pensar que el día que inició el arte cubista, todas las obras de arte clásico simplemente desaparecieron de la faz del mundo. O que el día que inició el arte postmoderno, todas las formas de arte vanguardista sencillamente hicieron fade out de la existencia. Es más, ni siquiera es ingenuo, es sencillamente imposible. Es imposible pensar de ese modo. No podemos ver a la historia como un pastel del cual podemos cortar una rebanada perfecta, extraerla e imaginar que no tiene ninguna relación con el objeto más grande del que formaba parte antes de que la cortáramos. O bueno, quizás no es tan imposible cuando tomamos en cuenta el número de veces que se ha declarado el fin de la historia. Capítulo 6. Esto no es el fin. Ese fue la semana pasada. Cuando hablamos de épocas en la historia del mundo, probablemente pensamos en la prehistoria, la Edad Media, el oscurantismo, el Renacimiento y la época moderna. Pero la actualidad, el presente es la posmodernidad, nena. Y cuando pensamos en la posmodernidad, probablemente algunas de estas imágenes nos puedan venir a la cabeza. La posmodernidad es una época líquida, donde nada importa, todo es rápido, prácticamente nada trasciende. Hay gente como el idiota de Gilles Lipovetsky diciendo que es la era del vacío, el fin de la historia, el momento más individualista de la humanidad. ¿Y saben qué? Eso se ha dicho de todas y cada una de las épocas de la humanidad. Hay textos del oscurantismo donde filósofos católicos anuncian que estamos próximos al fin del mundo. Durante la Revolución Industrial se creyó que iba a llegar el momento en el que la máquina iba a reemplazar por completo a los hombres y sencillamente nos íbamos a extinguir como raza. Y apenas el mes pasado leí un artículo acerca de cómo el arte, hecho por inteligencias artificiales, básicamente nos va a dejar desempleados a todos aquellos que dediquemos nuestra vida al trabajo creativo. Pero el mundo no es tan sencillo, reinas. Nada es así de sencillo. Y personalmente, creo que esa es la belleza del posmodernismo. Sí, nada importa. Sí, todo es rápido. Sí, hacen falta argumentos, definiciones, investigación, visibilidad, derechos laborales, espacios dignos de trabajo. Esto suena aterradoramente familiar. ¿Dónde he escuchado eso? Pero bueno, al menos ahora, en este punto de la historia, podemos hablar del tema. E históricamente, eso es mucho más de lo que jamás hemos podido hacer. No existe una hegemonía de pensamiento en la actualidad. Es nuestra oportunidad por primera vez en toda la historia del mundo, de pensar libremente. De pensar por nosotros mismos. Por primera vez. Nosotros. En toda la historia de la humanidad. Por primera vez. Pensar. Por primera vez. Mundo. Por primera vez. Nosotros. De pensar. Nuestra primera oportunidad de pensar por nosotros mismos. La historia del mundo es nuestra mundo. De pensar nosotros mismos. Pensar. Mundo. Es la primera vez en la historia del mundo donde podemos elegir un tema y profundizar en él. Así que, si me preguntan si el drag es arte, supongo que sí, para aquellos que elijan enunciarse a sí mismos como artistas, para los que acepten la carga moral, ideológica, política, histórica de ser artista. El compromiso con el arte, el deseo de investigar, la pulsión creativa incontenible, la búsqueda dignificadora del trabajo y la obra, la precariedad laboral, la disciplina y el amor por la disciplina, el deseo de generar historia, de contar la historia del mundo, de que se cuente nuestra propia historia. Pero el mundo no es un pastel y no podemos cortar una rebanada perfecta. Existen las interseccionalidades, las contradicciones, las excepciones a la regla, las arbitrariedades, la suerte, el destino. Así que ya lo saben, mientras nos decidimos, mientras elegimos una postura y nos damos cuenta de que eventualmente todas las posturas son temporales, mientras hacemos la enorme tarea ética, moral y ontológica de descubrir si somos artistas, activistas, travestis o simplemente jotos con maquillaje, relajémonos y recordemos que este año se estrena Drag Race México. ¿Y si flopea?
Todos quedaremos como estúpidos por haber defendido el drag mexicano a capa y espada. ¡No! Gracias.